Bienvenidos a una nueva emisión de Crímenes Nocturnos, y esta noche nos adentraremos en las profundidades del horror humano. Desde cualquier rincón del mundo donde nos estén sintonizando, los invito a sumergirse conmigo en una historia que desafía la comprensión y estremece el alma. Hoy exploraremos los eventos que rodean al infame Caníbal de Chetumal. El 14 de diciembre de 2004, un oscuro capítulo de la historia criminal de México cobró vida cuando 8 agentes del grupo Jabalí se enfrentaron a un hecho que desafió toda lógica y moral. En el interior de una modesta vivienda se desplegaba una escena que sobrepasaba los límites de la imaginación y la razón. Un hombre conocido como el Caníbal de Chetumal había llevado a cabo un acto de barbarie que dejaría una marca indeleble en la conciencia colectiva. Prepárense para adentrarse en los recovecos más oscuros de la psique humana, mientras desentrañamos los detalles de este perturbador relato. Acompáñenme en este viaje a lo desconocido, donde la línea entre lo humano y lo monstruoso se desdibuja peligrosamente. Esto es Crímenes Nocturnos. Gumaro de Dios Arias, conocido tristemente como el Caníbal de Chetumal, nació el 7 de abril de 1978 en La Ceiba, Tabasco, México. Su infancia estuvo marcada por una serie de experiencias traumáticas y desafíos que, en retrospectiva, revelan los primeros indicios de su perturbación mental. Desde una edad temprana, Gumaro mostró signos de comportamiento inusual y desviado de las normas sociales convencionales. Criado en una familia numerosa, con 10 hermanos, su hogar no ofrecía la estabilidad emocional necesaria para un desarrollo saludable. A los 6 años, fue víctima de abuso por parte de un familiar, un evento que dejó profundas cicatrices en su psique vulnerable y contribuyó a la formación de su personalidad disfuncional. A medida que Gumaro crecía, su comportamiento se volvía cada vez más errático y preocupante para sus padres y la comunidad. A una edad temprana, comenzó a manifestar una identidad de género confusa, prefiriendo actividades y roles asociados tradicionalmente con el sexo opuesto. Jugaba con muñecas y expresaba deseos de ser una niña, además de mostrar atracción hacia otros niños. Esta disonancia de género era vista con perplejidad por aquellos que lo rodeaban y contribuyó a su sentimiento de alienación y aislamiento. El incidente de abuso a los 6 años fue solo el primero de una serie de traumas que acosaron a Gumaro durante su juventud. A los adolescentes, sufrió un grave accidente cuando fue atropellado por un tráiler, dejándolo con heridas físicas y emocionales que tardarían en sanar. Este evento solo exacerbó su comportamiento errático y su sentido de desapego de la realidad. El abuso, el accidente y la confusión sobre su identidad de género fueron solo algunas de las muchas adversidades que enfrentó Gumaro durante su desarrollo. Estos traumas dejaron una marca indeleble en su psique, alimentando una espiral descendente hacia la alienación y la desesperación. A medida que Gumaro entraba en la adolescencia, los signos de su perturbación mental se volvían cada vez más evidentes. Además de su confusión de identidad de género y su comportamiento errático, comenzó a mostrar signos de esquizofrenia. Hablaba consigo mismo, se reía sin motivo aparente y mostraba delirios de grandeza y paranoia. Su rendimiento académico se vio afectado por su deterioro mental y su participación en la sociedad se volvió cada vez más problemática. Se negaba a realizar tareas simples y se dedicaba al consumo excesivo de drogas y alcohol, buscando escapar de la realidad que lo atormentaba. Los antecedentes de Gumaro de Dios Arias revelan una vida marcada por el trauma, la alienación y la enfermedad mental. Su infancia y juventud estuvieron plagadas de experiencias traumáticas que contribuyeron a su posterior desviación moral y su trágico destino, como el Caníbal de Chetumal. El ingreso de Gumaro de Dios Arias al ejército marcó el comienzo de una espiral descendente hacia la delincuencia y el horror. A medida que su comportamiento violento y desafiante lo llevaba cada vez más lejos de la sociedad,
Gumaro se encontró atrapado en un ciclo de crimen y violencia del que parecía incapaz de escapar. Después de años de comportamiento problemático y desafiante, el padre de Gumaro decidió tomar medidas drásticas y lo enlistó en el ejército. Sin embargo, lejos de rectificar su conducta, Gumaro continuó mostrando signos de violencia y rebeldía. Durante su tiempo en el ejército, se vio envuelto en varios incidentes violentos, incluido un enfrentamiento con un subteniente que resultó en heridas graves. Su comportamiento insubordinado y agresivo lo llevó a ser arrestado y encarcelado en varias ocasiones durante su servicio militar. La autoridad militar pronto se dio cuenta de que Gumaro no era apto para la vida en el ejército y lo dio de baja, dejándolo sin rumbo y sin dirección en la vida. Después de dejar el ejército, Gumaro se sumergió aún más en el mundo de la delincuencia y la violencia. Comenzó a cometer una serie de delitos, desde robos menores hasta agresiones físicas. Su comportamiento errático y peligroso lo llevó a tener numerosos encuentros con las autoridades y pronto se convirtió en una figura conocida y temida en su comunidad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contenerlo, Gumaro parecía estar fuera de control y fuera de la ley. Su desprecio por las normas sociales y su comportamiento violento lo convirtieron en un paria en su comunidad y muchos temían encontrarse con él en las calles oscuras de la noche. Después de años de vivir al margen de la sociedad, Gumaro decidió buscar un nuevo comienzo en Chetumal, una ciudad en el estado de Quintana Roo. Allí se encontró con Raúl González, un joven con problemas similares que pronto se convertiría en su compañero en el crimen. El encuentro entre Gumaro y Raúl marcó el comienzo de una asociación peligrosa y destructiva. Ambos hombres compartían una historia de violencia y delincuencia, y juntos se sumergieron aún más en el mundo oscuro y retorcido de la criminalidad. Su relación se convirtió en una fusión de adicciones y comportamientos autodestructivos, llevándolos por un camino de destrucción y desesperación. El camino hacia la delincuencia de Gumaro de Dios Arias estuvo marcado por el ingreso al ejército, una serie de delitos y problemas con las autoridades, y finalmente su movimiento a Chetumal y su encuentro con Raúl González. Estos eventos sentaron las bases para los oscuros y horribles crímenes que seguirían, llevando a Gumaro por un camino de depravación y desesperación del que nunca podría regresar. El crimen cometido por Gumaro de Dios Arias contra Raúl González marcó un punto de inflexión en la historia delictiva de este perturbador individuo. Lo que comenzó como un desacuerdo banal, pronto se convirtió en un acto de violencia brutal y perturbadora que horrorizó a la comunidad y conmocionó a las autoridades. El fatídico día en que se cometió el crimen, la tensión entre Gumaro y Raúl alcanzó su punto máximo. Un enfrentamiento trivial sobre dinero desencadenó una explosión de violencia que cambió para siempre el curso de sus vidas. Gumaro, consumido por la ira y la locura, atacó a Raúl con ferocidad desenfrenada, utilizando cualquier objeto que tuviera a su alcance como arma. El ataque fue brutal y sin piedad. Gumaro golpeó a Raúl una y otra vez sin mostrar signos de remordimiento o compasión. La escena del crimen se convirtió en un campo de batalla, con sangre derramada y gritos de agonía resonando en el aire. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes en estado de shock y horror. Después de dejar inconsciente a Raúl, Gumaro lo arrastró hacia un rincón oscuro y comenzó un acto de depravación que desafía toda comprensión humana: el canibalismo. Con manos temblorosas y ojos salvajes, Gumaro desmembró el cuerpo de Raúl con una precisión siniestra. Cortó la carne en trozos con un cuchillo afilado, como si estuviera preparando una comida común y corriente. El sonido de sus cuchillos cortando la carne resonaba en la habitación, creando una atmósfera de horror y desesperación. Una vez que la carne fue preparada, Gumaro la cocinó a fuego lento, como si estuviera preparando una cena gourmet. El olor a carne quemada llenó la habitación, haciendo que el estómago de los testigos se revolviera de asco y terror.
El acto de canibalismo fue un espectáculo macabro y perturbador que dejó una impresión indeleble en la mente de todos los que lo presenciaron. Cuando los testigos descubrieron el horrible acto de canibalismo, la incredulidad y el horror se apoderaron de ellos. Algunos se quedaron paralizados por el miedo, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Otros huyeron del lugar, presa del pánico y la repugnancia. El descubrimiento del crimen por parte de la policía desató una ola de conmoción y sensacionalismo en la comunidad. Los detalles macabros del acto de canibalismo se difundieron rápidamente, alimentando el morbo y la fascinación del público por la oscuridad y la depravación humanas. En resumen, el crimen cometido por Gumaro contra Raúl fue un acto de violencia brutal y sin sentido que culminó en un acto de canibalismo aterrador. Las reacciones de los testigos y el descubrimiento del crimen por parte de la policía arrojaron luz sobre la oscuridad y la depravación que se escondían en las sombras de la sociedad, dejando una marca indeleble en la mente de todos los que lo presenciaron. El arresto y las consecuencias legales que siguieron al descubrimiento de los crímenes cometidos por Gumaro de Dios Arias fueron un punto crucial en esta historia perturbadora y macabra. Aquí detallaremos el arresto de Gumaro, su reacción ante las acusaciones, el proceso judicial que enfrentó y las reacciones tanto de la comunidad como de los medios de comunicación. El martes 14 de diciembre de 2004, 8 agentes del Grupo Jabalí acudieron al lugar donde se habían reportado los hechos relacionados con el canibalismo de Gumaro de Dios Arias. Al llegar, se encontraron con una escena espeluznante. Gumaro dormía junto a los restos del cadáver de su amante, Raúl González, recostado en una hamaca y abrazando el torso putrefacto, sin cabeza ni extremidades. Las autoridades lo detuvieron rápidamente, y a pesar de su comportamiento primitivo y desafiante, Gumaro no ofreció resistencia al arresto. Durante el proceso de arresto, Gumaro mostró una actitud inquietante, casi animal, que dejó perplejos a los agentes y testigos presentes en la escena. Parecía indiferente o incluso complacido ante la idea de enfrentar las consecuencias de sus acciones aberrantes. Una vez bajo custodia policial, Gumaro de Dios Arias enfrentó un largo y complejo proceso judicial. Se le presentaron cargos por asesinato y canibalismo, delitos que conmocionaron a la comunidad local y al país en su conjunto. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, Gumaro no mostró arrepentimiento por sus acciones y, en cambio, parecía estar orgulloso de lo que había hecho. Durante el juicio, su comportamiento perturbador y sus declaraciones inquietantes desconcertaron a los presentes en la sala del tribunal. Finalmente, el tribunal dictaminó que Gumaro de Dios Arias era culpable de los crímenes por los que se le acusaba y fue condenado a una pena de prisión de larga duración. Su sentencia fue recibida con alivio por parte de la comunidad, que temía la posibilidad de que un individuo tan peligroso estuviera libre. El impacto de los crímenes de Gumaro de Dios Arias se extendió más allá de los confines de la comunidad local. La noticia de un acto tan atroz como el canibalismo capturó la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, que informaron sobre el caso con gran detalle y sensacionalismo. La comunidad local quedó profundamente conmocionada por los crímenes cometidos por uno de sus propios miembros. El horror y la incredulidad se apoderaron de la ciudad de Chetumal y sus alrededores, y la gente luchó por comprender cómo alguien podía cometer actos tan inhumanos. El arresto y la posterior condena de Gumaro de Dios Arias marcaron el fin de un capítulo oscuro y siniestro en la historia de Chetumal. Sin embargo, el impacto de sus crímenes perduraría mucho tiempo después, dejando una marca indeleble en la memoria de aquellos que fueron testigos de este horror inimaginable. La estancia de Gumaro de Dios Arias en la cárcel y su posterior tratamiento psiquiátrico son aspectos fundamentales para comprender la complejidad de su caso y la respuesta de las autoridades frente a su perturbador comportamiento. A continuación, se detallará su comportamiento en prisión, sus interacciones con otros reclusos, los tratamientos psiquiátricos recibidos y su traslado a un centro de readaptación social en Morelos.
Durante su tiempo en prisión, Gumaro de Dios Arias mantuvo un comportamiento inquietante y a menudo intimidante. Se le describía como un individuo agresivo y impredecible, capaz de pasar de la calma a la violencia en un instante. Su presencia generaba temor entre los otros reclusos, quienes preferían mantenerse alejados de él por temor a convertirse en víctimas de su ira. A pesar de su comportamiento perturbador, Gumaro parecía sentirse cómodo en la cárcel y se jactaba de sus crímenes ante otros reclusos y visitantes. Sus declaraciones arrogantes y su aparente falta de remordimiento solo aumentaban la sensación de repulsión y temor que inspiraba en aquellos que lo rodeaban. Dada la naturaleza de sus crímenes y su comportamiento errático en prisión, las autoridades decidieron someter a Gumaro a una evaluación psiquiátrica exhaustiva. Tras una serie de evaluaciones y pruebas psicológicas, se llegó al diagnóstico de esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental grave que afecta la percepción de la realidad y puede provocar delirios y alucinaciones. Con este diagnóstico en mente, se implementaron tratamientos psiquiátricos específicos para tratar los síntomas de Gumaro. Se le recetaron medicamentos antipsicóticos para controlar sus delirios y alucinaciones, así como terapia individual y grupal para abordar sus problemas de conducta y manejar sus emociones. Dada la gravedad de su enfermedad mental y la necesidad de un tratamiento más especializado, las autoridades decidieron trasladar a Gumaro a un centro de readaptación social en Morelos. Este centro estaba equipado con instalaciones y personal médico capacitado para manejar casos de enfermedad mental grave y ofrecer tratamientos específicos para cada paciente. El traslado de Gumaro fue recibido con alivio por parte de la comunidad carcelaria, que veía su presencia como una amenaza constante para su seguridad. Sin embargo, su partida también dejó un vacío en la cárcel, donde su comportamiento perturbador y su presencia imponente habían dejado una marca indeleble en aquellos que lo habían conocido. La estancia de Gumaro de Dios Arias en la cárcel y su posterior tratamiento psiquiátrico destacan la complejidad de su caso y la necesidad de abordar de manera integral los problemas de salud mental en el sistema penitenciario. Aunque su historia es impactante y perturbadora, también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la enfermedad mental y su relación con el comportamiento delictivo. La muerte de Gumaro de Dios Arias marcó el fin de una historia perturbadora que había conmocionado a la sociedad mexicana. A continuación, se detallará su fallecimiento y el legado que dejó tras de sí. Gumaro de Dios Arias falleció el martes 11 de septiembre de 2012 en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, a la edad de 34 años. Su muerte puso fin a una vida marcada por la violencia y la perturbación mental, dejando tras de sí un rastro de horror y desconcierto. Tras su fallecimiento, los restos de Gumaro fueron enterrados en la ranchería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco, el lugar donde había pasado gran parte de su infancia y juventud. Su sepultura fue discreta, sin grandes ceremonias ni homenajes por parte de la comunidad, que prefería olvidar los oscuros crímenes cometidos por este individuo. El caso de Gumaro de Dios Arias tuvo un impacto profundo en la cultura popular y la sociedad mexicana. Sus crímenes, marcados por el canibalismo y la violencia extrema, generaron un gran interés mediático y despertaron debates sobre la naturaleza humana y los límites de la depravación. El caso inspiró canciones, películas y libros que exploraron los aspectos más oscuros de la psique humana y la capacidad del ser humano para cometer actos atroces. La canción Caníbal, interpretada por Kim Kai y Lupe Esparza, sirvió como tema principal de la película argentina La hija del caníbal, basada en los eventos relacionados con Gumaro de Dios Arias. Además, el caso de Gumaro provocó una profunda reflexión sobre la percepción del mal y la naturaleza de la enfermedad mental en la sociedad contemporánea. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan horribles? ¿Es la maldad inherente al individuo
o el resultado de circunstancias traumáticas y trastornos mentales no tratados? El caso de Gumaro de Dios Arias nos confronta con preguntas difíciles sobre la naturaleza humana y la percepción del mal. Nos recuerda que, en ocasiones, el mal puede manifestarse de formas inimaginables, desafiando nuestra comprensión y nuestra moralidad. Sin embargo, también nos insta a reflexionar sobre la importancia de abordar la enfermedad mental de manera integral y compasiva. La historia de Gumaro es un recordatorio escalofriante de las consecuencias devastadoras de ignorar los signos de trastornos mentales y la necesidad urgente de ofrecer apoyo y tratamiento a quienes lo necesitan. En última instancia, el caso de Gumaro de Dios Arias nos obliga a mirar más allá del horror superficial de sus crímenes y a confrontar las complejidades de la condición humana. Nos desafía a buscar una comprensión más profunda y empática de aquellos que luchan con enfermedades mentales y a trabajar juntos para prevenir futuras tragedias. Queridos espectadores, ha sido un viaje inquietante explorar la historia del caníbal de Chetumal junto a ustedes. Agradezco sinceramente su valiosa atención y su disposición para adentrarse en estos temas tan difíciles. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Les invito a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios y proyectos. Nos despedimos con la esperanza de que esta experiencia haya sido tan reveladora como lo fue para nosotros. Sigamos explorando los misterios y las complejidades de la mente humana juntos. Hasta pronto.